¿Y si te dijera que muchos de tus Pokémon favoritos no nacieron solo de la imaginación, sino de criaturas reales que habitan nuestro planeta? Hoy descubrirás 10 animales que inspiraron algunos de los diseños más icónicos del universo Pokémon. Prepárate para ver la naturaleza con otros ojos, porque la realidad puede ser tan mágica como la ficción. Empecemos con el rey absoluto, Pikachu. Aunque durante décadas hemos debatido si es un ratón o un conejo, su creadora, Atsuko Nishida, confesó que la inspiración principal fue la ardilla japonesa. Si observas con atención, verás que Pikachu hereda de estas ardillas sus mejillas abultadas, donde guardan comida o electricidad en el caso del Pokémon, y su forma corporal redondeada y ágil, pero el diseño no se detuvo ahí. También combina rasgos de varios animales como el pájaro carpintero amarillo, lo que explica su apariencia única y su enorme atractivo visual. Ahora encendamos la llama con Charmander. Este pequeño lagarto de fuego tiene su esencia biológica en la salamandra roja. Este pequeño anfibio destaca en la naturaleza por su coloración escarlata vibrante, un tono que no es solo estético, sino que sirve como una advertencia de peligro para cualquier depredador. Una fisonomía de cuerpo esbelto, piel lisa y una cola alargada. Combina la anatomía real de esta salamandra con el misticismo del fuego para dar vida a una criatura legendaria. Psyduck, ese pato amarillo con jaqueca eterna. Pero espera, ¿y si te digo que no es un pato? En realidad, su mayor inspiración es el ornitorrinco. Ambos son mamíferos que ponen huevos, tienen un pico ancho y plano, pero lo más increíble es que el ornitorrinco tiene un sistema electrorreceptor sofisticado para localizar presas en el lodo, una especie de sexto sentido que pudo inspirar los poderes sensoriales y los dolores de cabeza de Psyduck. En el mundo de los insectos también encontramos inspiración directa. Caterpie es prácticamente una réplica de la oruga Papilio glaucus. Esta oruga posee un órgano llamado Osmeterium, una estructura naranja en forma de Y que despliega para emitir un olor fuerte y ahuyentar a los enemigos, exactamente igual que el ataque polvo escudo del Pokémon. Además, si miras su tórax, verás unas manchas que parecen ojos gigantes. Es una táctica de mimetismo real para asustar a los pájaros. Pasamos a una de las criaturas más adorables, Eevee. Su diseño toma elementos del zorro Fennec. Este pequeño cánido, que habita en los desiertos más áridos, destaca por sus orejas desproporcionadamente grandes, que le ayudan a disipar el calor y a escuchar el más mínimo movimiento bajo la arena. El pelaje suave en tonos arena y su cola esponjosa son rasgos que Eevee replica a la perfección para lograr esa estética versátil y equilibrada. Al igual que el zorro Fennec, Eevee representa la capacidad de adaptarse a cualquier entorno. Desde los desiertos viajamos a los canales de Xochimilco, en México, con Wooper. Está inspirado en el ajolote. Este Pokémon es un homenaje viviente a las branquias externas en forma de ramificaciones que sobresalen de la cabeza del ajolote como si fueran pequeñas antenas. Wooper captura esa expresión tranquila y su naturaleza acuática de piel viscosa de forma magistral. Pero lo más asombroso del ajolote es su capacidad de regeneración casi infinita y el hecho de que permanece en estado de larva durante toda su vida adulta. La siguiente inspiración viene con armadura natural. Sandslash tiene su origen en el pangolín, un mamífero cubierto de escamas de queratina. Al sentirse amenazado, se enrolla en una bola rígida para proteger su vientre vulnerable, exactamente como el movimiento rizo defensa. Sus garras poderosas no son solo para el combate. En la vida real, están diseñadas para excavar profundamente en busca de insectos, un diseño que lo inventó la evolución hace millones de años. Ahora llegamos a una de las evoluciones más legendarias, Magikarp. Este Pokémon está basado en la carpa koi japonesa y en la famosa leyenda de la Puerta del Dragón. Según la mitología asiática, las carpas que logran saltar sobre una cascada sagrada son recompensadas transformándose en dragones celestiales. Esto explica por qué el débil Magikarp evoluciona en el imponente Gyarados. Su color anaranjado y su increíble resistencia para sobrevivir en aguas estancadas reflejan fielmente las características de este pez. En el mundo marino también encontramos criaturas que parecen sacadas de otro planeta. Gumi se inspira en los nudibranquios, del género Ceratosoma, babosas marinas coloridas y viscosas. Estos moluscos tienen cuerpos blandos y estructuras sensoriales que son la base de las antenas de Gumi. Su capacidad para secretar moco protector en el fondo del mar se traduce directamente en la habilidad hidratación del Pokémon. Su diseño celebra la belleza extraña y viscosa de las criaturas que habitan los arrecifes de coral.
Y para cerrar esta lista con elegancia submarina, Dragalge se inspira en el dragón de mar foliáceo. Este pez australiano es un maestro del disfraz, con un cuerpo alargado lleno de apéndices que parecen hojas de algas, permitiéndole desaparecer por completo entre la vegetación marina. Aunque el Pokémon Dragalge es conocido por ser venenoso y peligroso, su contraparte real es una criatura pacífica que confía plenamente en su camuflaje para evitar conflictos. Su cuerpo alargado y adornado demuestra cómo la naturaleza ya parece sacada de un mundo de fantasía. Cada una de estas criaturas es un homenaje a la asombrosa biodiversidad de nuestro planeta y a la ingeniosa manera en la que los animales se adaptan para sobrevivir. Valoremos más a estos seres extraordinarios que comparten el mundo con nosotros. La realidad ya es Pokémon. Cuéntanos, ¿cuál fue el dato que más te sorprendió? ¿Quieres una segunda parte? Compártelo si te gustó este viaje entre ciencia y fantasía.